Hola a todos, mi nombre es Ignacio Rojas y en esta sesión, en este video, voy a hablarles del concepto de neocantismo. Cabe decir, o en primer lugar vale la pena decir que es un concepto un poco complicado, en primer lugar porque es un concepto extraordinariamente amplio. Es un concepto que en realidad sirve en muchos casos como una especie de sombrilla bajo la cual pues son acogidos los más diversos autores. Esto es así debido a que el neocantismo en primer lugar significa el tipo de filosofía o el ejercicio mismo de la filosofía, por un lado en temas muy amplios, pero sobre todo la filosofía institucional, desarrollada principalmente en universidades alemanas, pero también francesas e italianas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero por otro lado, también el neocantismo, en términos generales, como un concepto quizás en primer lugar historiográfico, es un concepto que sirve sí para agrupar a una serie de autores que poseen una serie de características afines o más o menos comunes y que vale la pena resaltar, ¿sí? Entonces, en este video yo en primer lugar les hablaré precisamente de lo que es el neocantismo desde una perspectiva historiográfica, hablando de una serie de periodos quizás, y de los autores quizás más relevantes en esos periodos. En segundo lugar, me interesa enfocarme en un concepto quizás más reducido, más estrecho, más específico de neocantismo, pero que también es más riguroso porque a partir de él veremos que caben dos escuelas filosóficas fundamentales de finales del siglo XIX o quizás desarrolladas en el último cuarto o el último quinto del siglo XIX, los últimos 15 o 20 años del siglo XIX, que son la escuela neocantiana de Marburgo y la escuela neocantiana de Baden. Y me voy a referir a algunas de las ideas o quizás tesis principales de algunos de sus principales representantes. Y por último, porque también me parece que es importante, vale la pena hablar un poquito de lo que es el neocantismo en México. Es unas referencias muy básicas de ciertos personajes que son relevantes en este contexto, y diré precisamente por qué me parecen relevantes. Bueno, comenzando con el enfoque historiográfico, decía ya que el concepto de neocantismo es un concepto que abarca una multiplicidad de pensadores, y digo pensadores porque en realidad en ello debemos incluir no solo filósofos, sino también científicos, inclusive también políticos en algunos casos. Y bueno, retomando las posturas de algunos historiadores relevantes que han pensado o han reflexionado acerca de lo que implica el neocantismo en términos historiográficos, me refiero específicamente a los trabajos de Kuhnke y de Weiser y de Wiley. Quisiera mencionar que quizás el punto de nacimiento de lo que podemos llamar o empezar a llamar neocantismo es el año muy concreto de 1840. En un momento diré por qué, pero bueno, en primer lugar hay un primer incipiente neocantismo en términos muy amplios que va de 1840 a aproximadamente 1850. En segundo lugar, hay otro neocantismo o otros autores que se agrupan o pueden ser agrupados bajo el nombre de neocantismo, lo que son el periodo de 1850 a 1865. Digamos que este es un periodo que denomina el periodo quizás previo a lo que es la época dorada o de expansión del neocantismo, que va de 1865 a 1881. Hay otros autores que dicen que va más allá, que va prácticamente hasta inicios del siglo XX, o inclusive abarcaría todavía la primera o quizás todavía la segunda década del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, en términos temporales, la fecha 1840 es muy importante. Primero que nada porque estamos hablando de 9 años después de la muerte de Hegel, quien murió en 1831. Y 1840 es relevante porque es una fecha en donde queda claro que comienza a haber una posición cada vez más adversa o quizás contraria precisamente a lo que es, por un lado, la filosofía idealista, el idealismo absoluto que defiende Hegel,
pero que en términos más amplios hablaremos de un hegelianismo no solamente filosófico, sino inclusive ideológico, que estaba ya en lo que es la mente de las personas en Prusia específicamente, o bueno, lo que implicaría hablar de una postura quizás ideológica en algunos autores. Entonces, el punto aquí crucial es que 1840 es considerado el punto de inicio en la medida en que hay la publicación de dos obras muy importantes. La primera de dos autores, mejor dicho, que no son estrictamente neocantianos, pero sí que tienen en común una férrea convicción de criticar el idealismo absoluto hegeliano y buscar otras vías alternativas en la cual la filosofía, pero también la ciencia y finalmente la vida práctica puedan ser comprendidas. La primera obra es una obra llamada Metafísica, es una obra con un título muy general, pero que en ella se toma una postura frente precisamente al idealismo. Esta obra fue escrita por Hermann Lotze, un pensador extraordinariamente importante, hoy en día lo sabemos más que quizás en los años anteriores, en el desarrollo del pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX, que fue muy importante para el desarrollo no solo de la filosofía alemana en términos muy amplios, no solo de las corrientes filosóficas como son el neocantismo, la fonología o incluso la filosofía crítica, sino también que es importante para entender el origen o las fuentes más, quizás más las fuentes primeras de lo que podríamos llamar posteriormente la filosofía analítica en algún sentido muy amplio, ¿no? Entonces Hermann Lotze es autor de varias obras importantes, decía ya esta Metafísica de 1840, a su vez de una lógica en 3 tomos que también va a ser muy influyente en el contexto que acabo de mencionar, y también 2 obras más, una que se llama Macrocosmos, otra que se llama Microcosmos. Y bueno, Hermann Lotze, decía ya por derecho propio, es un autor muy relevante, ¿no? En el cual encontramos una distinción, una nueva, si quiere decirse así, topología de la realidad, que intenta rebatir una idea bastante antigua, dicotómica, de la distinción entre el ser ideal y el ser real. Para Lotze hay distinciones mucho más sutiles que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, los objetos lógicos y matemáticos, propiamente hablando, no son objetos ideales o no es la mejor caracterización posible de los mismos, sino que son, ante todo, objetos que no son, sino más bien valen. Entonces, el concepto de valor es un concepto crucial en Lotze y que va a ser fundamental para muchos filósofos posteriores. El otro autor al que me quisiera referir es Friedrich Adolf Trendelenburg. Él es quizás un poco más anterior a Lotze. Olvidé mencionar, Lotze nació en 1817, murió en 1881. En cambio, Trendelenburg nació en 1802 y murió en 1872. Bueno, el caso de Trendelenburg también es muy relevante, decía ya, porque también en 1840 él publicó una obra que fue, digamos, un hito con respecto a este alejamiento con respecto a la filosofía hegeliana y el idealismo, digámoslo así, alemán en su conjunto, especialmente en lo que sería la triada Fichte, Hegel, Schelling, ¿no? En el caso de Trendelenburg el asunto es todavía más relevante, en primer lugar porque, bueno, su obra publicada, decía ya también en este año, llamada Investigaciones Lógicas, es decir, antes de que Husserl publicara en 1900 una obra con este título, ya había aparecido una obra con este título, que no está tan alejada de lo que sería la idea general o el propósito de esto, porque precisamente en esta obra Trendelenburg se interesa por investigar una idea de cientificidad que funcionara como una alternativa y que al mismo tiempo permitiera precisamente ser crítico respecto a la idea hegeliana de ciencia, ¿no? Entonces, Trendelenburg también es relevante porque curiosamente se formó con uno de los autores o precursores del idealismo alemán iniciado tomando en cuenta específicamente a partir de Fichte. Obviamente a Kant vamos a dejarlo un poquito de lado, que es Reinhold, ¿no?
Reinhold es un autor también sumamente importante, como lo serán otros como Jacobi o Mendelssohn, y que quizás en un primer momento no son tan conocidos como las grandes figuras como lo son Kant, Hegel, Schelling, ¿no? Pero Reinhold tiene un papel crucial en el desarrollo del idealismo alemán, específicamente a partir de Fichte y Hegel. Y bueno, Trendelenburg curiosamente se formó con él, y sin embargo tomó un camino muy distinto al de Hegel, porque precisamente él consideraba que la idea de la filosofía y de la ciencia deberían ser pensadas de una manera muy radical, de una manera radicalmente diferente, ¿no?, a la de Hegel. Lo interesante entonces de Trendelenburg es que en él encontramos este rasgo distintivo, una oposición a Hegel, a su idea de la ciencia y la búsqueda de una alternativa. Y decía que esta búsqueda alternativa implicaría una reflexión profunda sobre la idea de la cientificidad, que en el caso de Trendelenburg es algo sumamente interesante, porque con él tiene inicio un interés o un nuevo interés por la filosofía antigua, especialmente por el pensamiento de Platón y Aristóteles. Para empezar, para Trendelenburg no hay una oposición radical entre Platón y Aristóteles. En segundo lugar, Trendelenburg, como toda la tradición, reconoce que en Aristóteles encontramos al padre de la lógica, pero lo característico de Trendelenburg es que a su vez él considera que es en Aristóteles y en la lógica aristotélica, especialmente en su Organon, donde debemos buscar una nueva fuente de cientificidad que sea distinta a la de Hegel, ¿no? En este sentido, Trendelenburg escribe una antología muy importante en su momento, y que tendrá una influencia también importante de manera posterior, que se llamó Elementa lógica aristotélica. Entonces en ella él escoge una serie de pasajes que le parecen cruciales sobre la idea de la ciencia y la lógica en el órgano aristotélico, y además lleva a cabo una serie de comentarios. Otro punto crucial es que precisamente Trendelenburg es uno de los personajes principales que ya en años posteriores, es decir, después de 1840, específicamente hacia 1860 o por ahí, tiene lugar una controversia muy famosa en su momento entre precisamente ya sea Trendelenburg y otro de los hitos de lo que va a ser ya un neocantismo como más específico, pero que todavía no es el neocantismo que encontraremos en la escuela de Marburgo y de Baden, y que es representado por un también muy famoso historiador, alguien al que le debemos, por ejemplo, la distinción entre filosofía empirista y filosofía racionalista, es decir, esta distinción historiográfica, pues no es algo que haya sido evidente desde siempre. Obviamente, por ejemplo, Descartes no se llamó a sí mismo racionalista, y Hume tampoco se llamó a sí mismo empirista. Entonces eso tuvo lugar en un momento específico, y hasta donde yo recuerdo, hasta donde sé, fue justamente Kuno Fischer, el historiador que nació en 1824, murió en 1907, y que precisamente llevó a cabo estas distinciones, ¿no? Fischer, a su vez, fue un estudioso de la historia de la filosofía moderna de manera muy amplia, escribió comentarios a diferentes pensadores del pensamiento moderno. También escribió una muy influyente obra sobre Kant en 1868, que se llamó La vida de Kant y el fundamento de su doctrina. Y bueno, decía ya que hubo una controversia muy relevante, una disputa, digámoslo así, entre Trendelenburg y Fischer, y que se conoce así básicamente, como tal, en la cual justamente el punto de disputa era precisamente el concepto kantiano del espacio, es decir, el concepto que encontramos en la estética trascendental. Pues había una diferencia de interpretaciones muy importantes, y que marcó realmente a una época, y que marcó también o nos permiten a nosotros entender que ya hacia 1860 hay un interés todavía más profundo por Kant que lo que había en 1840. Entonces ya hasta esta primera década de la segunda mitad del siglo XIX encontraremos ya una serie de autores que van preparando el camino a lo que llamaríamos el neocantismo en su época de oro, pongámoslo así, o su época de esplendor. Y entre ellos encontramos a autores que quizás ustedes mismos conocen,
algunos de ellos que son, ya decía ya, no filósofos necesariamente en el sentido en que solo se dedican a la filosofía, sino que, por ejemplo, intentaban compaginar de manera muy relevante el trabajo entre la historia de la filosofía y la filosofía, es decir, entender que no son tareas excluyentes, al contrario, que la única manera de hacer filosofía es haciendo historia de la filosofía, en primer lugar, y eso lo encontramos en autores como Edward Seller, quien nació en 1814 y murió en 1908. Lo encontramos también en autores como Alois Riel, Karl Forländer. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado a Forländer, que es también un historiador bastante relevante, que nació en 1860, murió en 1928, tiene varios estudios sobre Platón muy importantes. Richard Honigwald también es un autor importante, quizás es posterior, pero también entra en esta categoría. O Bruno Bauch, que también nació en 1877, murió en 1942, pero que también es un historiador y un filósofo de cuño kantiano muy relevante. En realidad hay muchos más autores relevantes, autores neokantianos. Esto es un ejemplo de algunos de ellos, de los que me han parecido relevantes. Bueno, decía ya que hacia 1860, entre 1850 y 1865, mejor dicho, hay un segundo periodo, los historiadores reconocen un segundo periodo, marcado, por ejemplo, por, ya decía, la controversia entre Trendelenburg y Kuno Fischer, ¿ya? Pero también hay otras personalidades muy relevantes, como lo son, por ejemplo, Otto Liebmann, que es un autor que escribió una obra muy citada en su momento, que se llamó Kant y sus epígonos. Y en esta obra, precisamente, Liebmann intenta mostrar que hay una forma de entender por qué es relevante apartarse de la filosofía idealista, entre otras, no solamente la idealista, para llevar a cabo un regreso a Kant, ¿no? Entonces, precisamente es en esta obra de Liebmann en donde se acuña una famosa máxima, una especie como de máxima que precisamente unificó a diferentes autores, o que se tomó como un estandarte en el kantismo, y que implicó que se dice así: es necesario regresar a Kant, ¿no? O hay que ir hacia Kant, ¿no? Entonces, hay otros autores también que también otro elemento que permiten entender otra característica fundamental del neokantismo en términos muy amplios, que decía no solamente el apartarse de lo que es la filosofía idealista de Hegel, sino también tomar una postura activa y realmente muy propositiva frente a las ciencias positivas. Recuerden ustedes que el siglo XIX es el siglo en donde se empiezan a independizar y en ese sentido también a especializar las ciencias que hoy en día llamaríamos ciencias particulares, ciencias positivas, con respecto a la filosofía, tanto de las ciencias llamadas de la naturaleza, pero también las ciencias llamadas humanas o ciencias de la cultura. Entonces, los neokantianos, muchos de ellos eran científicos también, muchos de ellos eran filósofos preocupados por el desarrollo de la ciencia y por el auge de una serie de ciencias que inclusive son importantes porque rompen los paradigmas que incluso se habían forjado unos siglos antes, por ejemplo, con respecto a Galileo, o incluso con respecto al propio Newton en el campo de la física, ¿no? Pero también surge la posibilidad de ciencias que, por ejemplo, el propio Kant consideraba que no eran propiamente ciencias, o mejor dicho, disciplinas, que el propio Kant consideraba que no eran exactamente o no podían ser ciencias. Me refiero aquí al caso específico, por ejemplo, de la biología. Pero también se desarrollaron otras ciencias particulares, en el caso de las ciencias humanas, como la lingüística, como la historiografía, como una disciplina propiamente dicha y distinta a las otras, pero también hacia el final del siglo XIX la sociología o finalmente la antropología también, ¿no? Entonces, todas estas ciencias son muy relevantes para los neokantianos, precisamente porque consideran que, siguiendo el ejemplo de Kant, la filosofía no puede ser separada de la ciencia,
la filosofía tiene como punto de partida una reflexión sobre el quehacer científico, pero también otro rasgo característico y sobre todo del neocantismo, de las escuelas de Marburgo y de Baden, es precisamente el hecho de que si bien la filosofía necesita estar no solo al tanto del desarrollo científico, sino tomar como objeto de su investigación el conocimiento científico, eso no significa que ni la filosofía deba convertirse simple y llanamente en filosofía de la ciencia o en una mera epistemología, si bien precisamente son los neocantianos los que acuñan el término de epistemología y de teoría del conocimiento, pero curiosamente ellos mismos consideran que no todo es teoría del conocimiento, ¿no? Eso implica entonces también reconocer como Kant lo hizo, y siguiendo y radicalizando el ejemplo de Kant, que la filosofía debe preocuparse por desarrollar su propio campo de estudio y su propio sentido, ¿no? En ese sentido, de este modo, para los neocantianos, o para algunos neocantianos muy importantes, la nueva filosofía de ese momento tendría que entonces apartarse de Hegel, sí, pero también de lo que es una concepción ingenua o inclusive en algunos puntos sí, positivista o naturalista de la ciencia, ¿no? Pero también en este sentido surgieron posiciones intermedias o mezcladas justamente, ¿no? Es decir, hubieron kantianos que lo que pretendieron fue mostrar que era posible interpretar la filosofía kantiana, específicamente al proyecto de la crítica razón pura, desde una perspectiva antropologista, por ejemplo, ¿no? O psicologista, es decir, desde la nueva psicología que estaba desarrollándose en esos momentos, especialmente la psicología experimental que se desarrollaba en aquella época por pensadores como Theodor Fechner o Ernst Weber, que son fundadores de la psicología experimental, perdón, y lo que ellos mismos llamaban psicofísica, que es un intento de entender a la vida de conciencia, pongámoslo así, a la mente, desde una perspectiva naturalista, ¿no? Bueno, entonces Jakob Friedrich Fries, que murió en 1843, publicó un intento de una nueva crítica a la razón, pero comprendida desde una posición antropologista, ¿no? Es decir, desde una posición que precisamente intentaba mostrar que la subjetividad trascendental de la que habla Kant debería o podría ser interpretada desde una perspectiva de lo que son eventos reales y concretos de naturaleza. Eso es de hecho lo que básicamente constituye el proyecto de naturalización de la conciencia de filósofos de hecho del siglo XX, inclusive del XXI. Bueno, en ese sentido hay una serie de autores muy diversos que más o menos en algunos casos se acercarán a Kant siempre desde una perspectiva en relación a las ciencias particulares, o inclusive, o sea, tratando de mediar unas con otras, o inclusive intentando mostrar que a Kant se le puede leer desde las propias ciencias particulares, ¿no? Pero siempre en este afán de ir más allá de la filosofía y de la concepción de la ciencia encontramos en Hegel. El periodo entonces posterior, lo que se podría entender como el periodo de apogeo o de mayor esplendor de lo que podríamos entender por neocantismo, se va a dar hacia el último tercio o aproximadamente a partir de 1865, 1870 en Alemania, porque en él Kant es el centro de una serie de preocupaciones filosóficas que ya no, se van a apartar de algunas de las posiciones anteriores o incluso contemporáneas por lo siguiente. Va a haber una serie de autores que consideran que, por un lado, efectivamente no solo hay que apartarse de Hegel y de la metafísica de Hegel y de su idealismo, sino que también es necesario tomar distancia de las posiciones que podremos llamar, ya decía yo, antropologistas o psicologistas, o en términos muy generales que intenten entender la filosofía trascendental de Kant desde los esquemas, los métodos y los objetos de estudio de las ciencias particulares, ¿no? Entonces toman distancia justamente, por ejemplo, con respecto a Fries y su intento de antropologizar o psicologizar la crítica de la razón pura, ¿no? Y aquí el primer autor quizás más relevante es un autor que va a ser la punta de lanza, si quiere decirlo así, de una nueva comprensión de Kant, la cual poco a poco inclusive va a retomar de manera positiva elementos de la filosofía de Hegel, es decir,
será una filosofía que defenderá, por un lado, el papel crucial de la filosofía trascendental siguiendo a Kant. Por otro lado, mostrará que esa filosofía trascendental necesariamente debe estar vinculada al trabajo de la ciencia positiva y debe de incluso tener como punto de partida los resultados de la ciencia positiva, no para simplemente aceptarlos, sino para someterlos justamente a un análisis filosófico que voy a mostrar en términos muy generales en qué consiste a continuación, pero que por otro lado no debe confundir el trabajo y el sentido de esta filosofía trascendental con el trabajo de las ciencias positivas, ¿no? Entonces eso implica una nueva tarea que precisamente va a ser desarrollada por estos filósofos de la última parte, el último tercio del siglo XIX. Entonces el primero de ellos es Friedrich Albert Lange, quien nació en 1828 y murió en 1875, y quien es autor de una obra extraordinariamente importante que trasciende los límites de lo que llamaríamos simplemente el neocantismo como un conglomerado de autores, como un cierto movimiento filosófico puntual, sino que incluso es crucial en verdad para entender elementos fundamentales de la filosofía y de inclusive el espíritu político, cultural, social de lo que es la Alemania de finales del siglo XIX, ¿no? Y que lleva como título dicha obra Historia del materialismo y crítica de su significado en la actualidad. Es una obra que fue publicada en 1866 y que a su vez lleva un prólogo de quien va a ser el primer representante de la escuela neokantiana de Marburgo, llamado Hermann Cohen, ¿no? Entonces Cohen se asoció con Lange. Lange vivió de hecho en Marburgo, y a partir de ello en Marburgo se desarrolló una escuela en sentido ya fuerte, filosófica, muy cohesiva, es decir, que hay una comunidad muy estrecha de trabajo entre los diferentes autores, pero también una comunidad de los ideales y del sentido de lo que debería ser esa filosofía, ¿no? Que fue desarrollada durante aproximadamente 30, quizás casi 40 años, ¿no? Bueno, entonces esta historia del materialismo es importante porque, decía ya, en ella se lleva a cabo una confrontación, claro está, respecto al idealismo de Hegel, pero también hace una revisión en términos históricos muy profunda de lo que entendemos por materialismo, hasta llegar prácticamente a los pensadores presocráticos, a Demócrito, y de ahí hasta llegar al propio siglo XIX. Y en ella Lange va a ofrecer también una crítica muy dura al materialismo histórico que empezaba a desarrollarse a partir de los herederos o ciertos herederos del pensamiento hegeliano, y que finalmente ofrecerá, dice Lange, una especie como de alternativa a ello a partir de una idea de un socialismo muy particular. Entonces eso me interesa que ustedes también lo percaten o se percaten de esto, porque esta idea va a ser también relevante hacia el final de mi exposición. Entonces Lange considera que Kant, y no solo Lange, sino inclusive en el propio prólogo, Cohen nos dice que quizás Kant es el primer socialista, ¿no? Pero en un socialismo, ya decía, entendido en términos muy distintos a lo que fuera desarrollado desde una perspectiva materialista. Va a ser, como quizás lo llamará posteriormente Nator, un social idealismo, ¿no? Un socialismo idealista, ¿no? En el sentido kantiano, lo que implicaría hablar de idealismo, ya no en el sentido específicamente hegeliano. Bueno, como sea, otro elemento interesante entonces del inicio del pensamiento de la Escuela de Marburgo, pues tiene ya lugar con Hermann Cohen. Hermann Cohen podría decirse que es el fundador de esta escuela, porque para él, siguiendo el ejemplo de Lange, es necesario entender con una mayor profundidad quizás a Kant, incluso más allá de lo que él mismo quizás se pudo haber entendido. En ese sentido, comparten los neokantianos de Marburgo y de Baden, de los que hablaré en un momento, un rasgo distintivo quizás muy, muy relevante, y este rasgo distintivo es el hecho de que, como dice Windelband en sus preludios, para ellos entender a Kant significa ir más allá de Kant, ¿no? Entonces esta idea de ir más allá de Kant significa buscar
literalmente, no solo en Kant, sino en el pasado inclusive más remoto de la filosofía occidental, buscar las fuentes originarias de lo que entenderemos por la filosofía trascendental. Entonces, algo característico precisamente de la escuela de Marburgo y de la escuela de Baden, quizás más en este sentido en uno de sus últimos representantes, Emil Lask, implica darse cuenta que la filosofía trascendental de la que habla Kant no inicia con Kant, sino que inicia o tiene lo que Paul Natrop llamará una prehistoria, es decir, una historia previa antes de su historia propiamente dicha, anterior a Kant, en autores en la modernidad como Descartes, por ejemplo, tanto Cohen como Natrop como Cassirer llevarán a cabo investigaciones filosóficas e históricas sobre Descartes y considerarán que quizás el primer filósofo trascendental fue Descartes, no el propio Kant en términos modernos. Pero más allá de eso, tanto Cohen como Natrop, como finalmente Cassirer, consideran que el origen mismo de la idea de la filosofía trascendental está vinculado a la idea misma de la filosofía en general. Es decir, encontramos el germen de la filosofía trascendental en Platón. Entonces, Hermann Cohen tiene varios trabajos relevantes, un ensayo muy importante sobre el sentido de la matemática y de los objetos ideales en Platón, que es vista a su vez o leída o construida a la luz del desarrollo de la matemática moderna y sobre todo de la matemática del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí hay un nexo muy interesante entre la idea que tienen de filosofía trascendental, su forma de entender a Platón y finalmente su forma de entender la importancia que tiene la matemática en Platón desde la concepción moderna de la matemática. Y eso cobrará sentido en lo que llamaremos o lo que veremos un momento en la idea de la lógica que tienen los neokantianos de Marburgo. En ese sentido también, entonces, los neokantianos de Marburgo se esforzaron por mostrar cómo ya desde Platón surge el germen de lo que posteriormente llevará a cabo Kant, y eso mismo les permitirá considerar que lo que ellos tienen como vocación, o aquello que ellos tienen como misión, mejor dicho, es radicalizar precisamente estos elementos originarios de la filosofía trascendental que encontramos desde Platón, y vemos desperdigada una serie de autores modernos también, hasta llegar al propio Kant, ¿no? Y eso que ellos consideran como lo nuclear o fundamental de la idea misma de filosofía trascendental está enmarcada en lo que ellos también llamarán el método trascendental y la lógica, entendida precisamente como lógica trascendental, pero en un sentido distinto al de Kant. De tal manera que los neokantianos de Marburgo, como también lo harán los de Baden, por un lado, ven en Kant a un precursor de su trabajo, al indiscutible padre de la filosofía trascendental explícitamente dicha, pero que es al mismo tiempo un representante más de una larga tradición que va más allá de Kant y que al mismo tiempo va más allá no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro, ¿no? Y que al mismo tiempo implicará, ya decía, retomar de Kant lo que haya que retomar, pero también ir más allá de él en el sentido de incluso atreverse a contravenir, a criticar e quizás superar una serie de elementos que los neokantianos de Marburgo, pero también de Baden, consideran como pues sí, errores o quizás deficiencias de la filosofía kantiana. De tal manera que decir neokantismo es no simplemente la idea de una repetición de Kant o de una especie como de perspectiva que podemos llamar de conservación de la filosofía de Kant en el sentido de no moverla o no cambiarla, sino que es más bien una filosofía de trabajo. Es decir, Kant es más bien aquel que te da una serie de herramientas que tú tendrás que transformar, profundizar e inclusive someter a crítica desde Kant, pero también contra Kant, para desarrollar una nueva idea y más perfecta idea de filosofía trascendental. Entonces quisiera mencionar rápidamente cuáles son los elementos que tanto Cohen ya decía, pero posteriormente su discípulo más inmediato, que es Paul Natrop,
quien nació en 1854 y murió en 1924, y como decía, escribió también obras históricas relevantes sobre Descartes, obviamente sobre Kant, pero también sobre Platón. Tiene una doctrina sobre las ideas de Platón extraordinariamente importante en los estudios platónicos. Tiene varios estudios sobre Aristóteles también, sobre Demócrito, si mal no recuerdo, pero también sobre pensadores modernos. Ya decía ya dije Descartes, pero también faltó decir sobre la historia y los fundadores de la pedagogía, ¿no? Porque él también fue un catedrático de pedagogía, ¿no? Entonces, pensadores como lo son Herbart o Pestalozzi. Finalmente, el último representante, digamos, en sentido estricto de la Escuela de Marburgo, porque hay otros como Nicolai Hartmann, pero que realmente se mantuvieron dentro del neocantismo defendido por la Escuela de Marburgo, pues tenemos a Ernst Cassirer, quien nació en el 1874 y murió en 1945. Entonces voy a mencionar ahora, a partir de este momento, los elementos que me parecen más representativos de la Escuela de Marburgo, y posteriormente hablaré de la misma manera con respecto a Baden. Decía entonces, hay una idea general de renovación, de purificación, de profundización de la filosofía trascendental iniciada por Kant, pero que faltaría, decía ya, continuarla por estos autores, ¿no? Y decía que ello además implicaba el tomar distancia de estas interpretaciones que podríamos llamar naturalistas o inclusive psicologistas de la filosofía trascendental, y que toman como punto crucial el defender la idea de que la filosofía trascendental no puede ser concebida como una mera análisis de un modo de objetividad o de hecho o realidad mundana llamada sujeto empírico, ¿no? Pero los filósofos de Marburgo van todavía más allá, porque hay una serie de rasgos que son los siguientes. En primer lugar, ellos consideran que la distinción kantiana o la separación kantiana entre dos fuentes distintas del conocimiento, según la crítica de la razón pura, recuerden ustedes la sensibilidad del entendimiento, es en realidad un prejuicio de Kant frente al sentido adecuado y propio de lo que va a ser las posibilidades mismas de la racionalidad y el sentido o el papel constructivo del pensamiento con respecto a los objetos del conocimiento, ¿no? Dicho de otra manera, ellos consideran que es inadecuado separar justamente sensibilidad de entendimiento, y que la sensibilidad es más bien una función totalmente dependiente del entendimiento. Dicho de otra manera, ser y pensar no son cosas separadas o completamente separables, como diría Kant, en el sentido de la capacidad de recibir representaciones y la capacidad de producirlas, sino que en todo caso la capacidad de producir representaciones es la contracara de la capacidad de recibir representaciones, en la medida en que para los neocantianos de Marburgo el pensamiento tiene la capacidad de darse a sí mismo representaciones que en cierta forma él mismo recibe de sí, por decirlo así. O dicho de otra manera, la experiencia es un elemento interno constitutivo de la propia capacidad del pensar para poder construir la objetividad de los objetos del conocimiento. Entonces esto contraviene directamente la arquitectónica de la crítica de la razón pura, y lo saben perfectamente los kantianos, pero precisamente consideran que eso se debe hacer así porque ese es un paso necesario. El segundo elemento es ser todavía más radicales que incluso el propio Kant en lo que es el trabajo de depurar a la lógica trascendental de los elementos que tengan o que estén vinculados con la idea de una subjetividad. Entonces, en ese sentido, los neokantianos defienden una lógica trascendental completamente separada e indiferente a lo que es la subjetividad, porque hablar ya siempre de subjetividad de una u otra manera, dicen los kantianos de Marburgo, implica hablar ya siempre de una dimensión no propia de la lógica trascendental. Entonces, que además está expuesta a interpretaciones psicologistas o antropologistas. Entonces, a diferencia de Kant, para quien la lógica trascendental no es otra cosa que la expresión del funcionamiento mismo del pensar en su papel, por un lado constructivo y por otro lado receptivo con respecto a la manera en que podemos nosotros
constituir al conocimiento objetivo del mundo a través de lo que es el desarrollo de las ciencias, pues para los neokantianos de Marburgo es necesario prescindir por completo de la idea de que todo esto acontece a través y gracias de un sujeto, ¿no? Entonces la constitución de los objetos no es producto de la acción de ningún sujeto, sino más bien es un proceso que conviene o que compete total y absolutamente a los objetos mismos del pensamiento, ¿no? Entonces eso implica una diferencia abismal, y esa diferencia está expresada en primer lugar en una obra de Cohen, también muy influyente incluso hasta hoy en día, que se llamó Kant y la teoría de la experiencia, y en ella básicamente se habla de lo que acabo de mencionar. Por último, en ella se reconoce también el germen de lo que para los kantianos de Marburgo constituye su idea de la filosofía trascendental en relación a Kant, y esto es lo que ellos llamaron el método trascendental. Es decir, que la filosofía trascendental finalmente se concretiza en lo que habría que entender como método. Para ellos método no es lo mismo que hablar de una metodología o de un instrumento o de una ciencia ya acabada, sino que constituye la estructura misma de la idea de la filosofía trascendental y de la cientificidad de la filosofía trascendental. Ahora bien, ¿cómo está conformada esta idea del método trascendental? Bueno, para ellos el punto de partida está establecido por Kant a este respecto en la crítica a la razón pura, pero sobre todo toman como eje rector a los prolegómenos, a toda metafísica futura, que recuerdan ustedes posterior a la crítica de la razón pura. La crítica es de 1780, la primera, y creo que esta obra es de unos 3-4 años después. Ahorita no recuerdo perfectamente cómo es esto. Pero el punto es que en ella encontramos una presentación o una forma de desarrollar lo que es la estructura de la filosofía trascendental distinta a la crítica de la razón pura, a la que Kant llama la presentación o la forma analítica de presentar al proyecto de la crítica de razón con respecto a lo que es la presentación o la forma de desarrollarla desde una perspectiva puramente sintética. Entonces, en esa obra Kant parte del hecho de que el conocimiento científico de la naturaleza, desarrollada por la física de Newton, es un hecho que no es necesario someter a ninguna crítica en el sentido de preguntarse si es acaso posible, sino que partimos de que esto ya es un hecho, es algo que es así, es decir, es posible conocer, y de facto el conocimiento del mundo es tal cual se expresa en el conocimiento de la ciencia de la naturaleza de Newton. Ahora bien, nos dice Kant ahí que el trabajo entonces de la filosofía trascendental no es profundizar precisamente entonces en el conocimiento objetivo, sino preguntarse por las condiciones de posibilidad de ese conocimiento. En esta misma dirección, en la crítica de la razón pura, en su introducción, nos dice Kant que el conocimiento en términos muy generales y no filosóficos es el conocimiento entonces que se lleva a cabo o que tiene como principio la experiencia, y es un conocimiento volcado a los objetos que se presentan en esa experiencia. En cambio, la filosofía trascendental no es un conocimiento de objetos, sino es más bien el conocimiento del conocimiento de objetos, y por ello los kantianos consideran que la filosofía trascendental, a su manera de entender, como método trascendental, debe seguir justamente ese camino, es decir, partir de los hechos de la ciencia y remontarse a sus condiciones de posibilidad, que son otra cosa que la manera en cómo la lógica precisamente del pensar estructura esos objetos del conocimiento. Ahora, otro rasgo interesante de los neokantianos de Marburgo es que, como el resto de los neokantianos decía también, no dejan de tomar en cuenta el desarrollo de las ciencias, y en este sentido, especialmente ya no Cohen, sino Nathorp y finalmente y sobre todo Cassirer, son muy conscientes de que el punto de partida inicial, que fue el factum, es decir, el hecho del conocimiento de la ciencia de naturaleza, pues que ese factum es en realidad el punto de partida de inicio, pero no el sentido único y verdadero quizás de la filosofía trascendental. Es decir, la filosofía trascendental, si bien inicia como una filosofía de la ciencia en un sentido muy específico, o como una epistemología de la ciencia, no se limita a estudiar a la ciencia y nada más, sino que debe preocuparse por estudiar diferentes formas
de objetos, o sea, diferentes tipos de objetos, y en ese sentido, tanto objetos son los objetos que estudia la ciencia de naturaleza, como lo son objetos también los fenómenos, los eventos que también estudian otro tipo de ciencias, incluyendo la ciencia del espíritu. Pero más allá de eso, no solamente encontramos objetos en la ciencia, sino que también encontramos objetos en prácticamente, o mejor dicho, en todos los dominios de la vida espiritual humana. Nos encontramos ya siempre con diferentes formas de objetividad o campos o ámbitos de objetividad, y que en ese sentido entonces dice Cassirer en su obra, en la introducción de su filosofía de las formas simbólicas, que la crítica del conocimiento científico se convierte o se debe convertir en crítica de la cultura. Es decir, en sentido muy amplio, para los kantianos de Marburgo, específicamente o especialmente en Nathorp y sobre todo en Cassirer, la filosofía trascendental tiene como tema ya no solo a la ciencia, sino, repito, a la cultura. De tal manera que la filosofía trascendental debe preguntarse por las condiciones de posibilidad de la cultura y de los diferentes ámbitos o regiones, si se quiere decirlo también, de la cultura misma, en donde la ciencia es solo un ámbito más. No es el único, ni siquiera el más fundamental, aunque sí, en un sentido teleológico, podemos decirlo así, que es un ámbito privilegiado o respecto del cual los demás u otros ámbitos en cierto sentido se subordinarán. En esta obra, que es en la que se vuelca todos estos intereses y estos desarrollos por parte de Cassirer, encontraremos que él va a desarrollar el concepto de forma simbólica, y este concepto entonces tiene las características que he mencionado ya. Por un lado, en él se recoge la idea misma de condición de posibilidad que encontramos en Kant, en cuanto un elemento, una serie de conceptos que poseen un carácter esencialmente funcional, es decir, que no podemos atribuir a una cosa o que no expresan cosas, sino más bien relaciones entre cosas. Segundo lugar, en ese sentido, el carácter, el sentido de lo trascendental queda completamente disociado de cualquier interpretación que podemos llamar substancialista, que piense que la filosofía y el ámbito de posibilidad de los objetos definido como ámbito trascendental es una especie como de mundo oculto atrás de este mundo. No, más bien, para los kantianos hay solo un único mundo, y este mundo tiene como principios de posibilidad una serie de estructuras funcionales que son perfectamente diferenciables de las cosas mismas de las cuales son funciones, ¿no? Entonces, esos elementos los llama Cassirer formas simbólicas, pero también esos elementos están completamente compenetrados en los objetos y al mismo tiempo determinan el carácter de la objetividad o del ser del objetivo de los objetos, y nada tiene que ver o nada tienen que ver con la actividad de un sujeto, sino al contrario, el sujeto presupone y requiere justamente de estas formas simbólicas para poder llevar a cabo lo que sería su vida en sus diferentes ámbitos culturales. El ejemplo y el punto de partida de la filosofía de las formas simbólicas es entonces el lenguaje, porque precisamente el lenguaje es algo que no construye un individuo, sino más bien es aquello en lo cual se introduce un individuo, se instala un individuo y hace uso de ello, y posee una serie de reglas o elementos que traspasan los límites de lo que sería una sola persona o una comunidad. Encontramos que allí donde haya vida humana siempre encontraremos lenguaje, y que en este sentido entonces es el lenguaje el que forma en gran medida el bastión o el sustento de lo que llamaríamos lo propio del ser humano, y no al revés. No es que el ser humano sea quien produzca el lenguaje, ¿no? Bueno, la ciencia, la religión, el arte y la política serán otras formas simbólicas para Cassirer que también son relevantes. No quisiera dejar de mencionar que además, a diferencia de Kant, además de reconocer, digamos, el estatuto científico de mucho más ciencias que Kant, también la historia posee para la Escuela de Marburgo un sentido muy relevante, y que acercan de manera extraordinaria a los desarrollos de la filosofía no kantiana
con el pensamiento de Dilthey. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente uno de los puntos cruciales del pensamiento neokantiano de Marburgo consiste en reconocer que los principios, las condiciones de posibilidad, las estructuras básicas que constituyen el ámbito global de lo que llamaríamos la filosofía trascendental, no son elementos que estén flotando fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Sino que precisamente tienen para ellos un esencial carácter histórico. Es decir, por ejemplo, si Kant nos decía que una vez que hemos obtenido de manera adecuada, a través de un análisis de las formas del juzgar a las categorías, y a su vez demostramos que las categorías, si bien tienen, como piensa Aristóteles, una validez objetiva, a diferencia de Aristóteles, podemos, dice Kant, demostrar que tienen un origen subjetivo. Bueno, para los kantianos de Marburgo, las categorías, ellos no están tan interesados en las categorías, pero sí en las diferentes funciones del pensamiento que permiten diferentes formas o estructuras de las cosas, y nos dicen que esas condiciones de posibilidad no son dadas una vez y para siempre, sino que más bien los principios mismos de la cientificidad y la objetividad cognoscitiva se modifican y se transforman a través del tiempo. Y ellos piensan de esta manera, por ejemplo, a partir del hecho de que, a diferencia de Kant, ya hacia finales del siglo XIX se había desarrollado nuevas formas de la geometría y de la lógica que no estaban consideradas por un lado Aristóteles, por otro lado, en el campo de la geometría, por Euclides, ¿no? Se consideraba que la lógica y la geometría habían nacido completamente acabadas de la cabeza de estos filósofos griegos, pues ya hacia el siglo XIX se habían demolido estos prejuicios y se habían desarrollado nuevas formas de la geometría y de la lógica. Al mismo tiempo, así como se había creído en algún punto que quizás las leyes de la naturaleza de Newton eran las leyes últimas y verdaderas y válidas en cualquier momento y cualquier circunstancia, pues ya también a finales del siglo XIX y sobre todo a inicios del XX, con el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein, pues se sabía que en realidad las leyes de la naturaleza de Newton tienen una validez relativa o aplicable solo a ciertos casos o ciertos fenómenos naturales, pero no a otros, o que no eran explicativos respecto a otros. En ese sentido, los kantianos consideraban que era algo característico precisamente del pensamiento científico, del pensamiento en general, la necesidad de darse a sí mismos ciertos principios que hacen posible la objetividad de los objetos que nos interesan, ya sea en el ámbito específicamente teórico-científico, ya sea en el ámbito de la cultura en general, pero que son elementos que pueden transformarse o cambiar o mudar totalmente a través de la historia. Es decir, son principios que tienen lo que los kantianos de Marburgo llaman un carácter estrictamente funcional, es decir, que implican siempre un sentido meramente relacional, pero que no está fijo en una cosa que es totalmente irrelativa a otras y que subsiste o persiste de manera separada e indiferente a las demás. Es decir, es lo que ellos llaman aquí substancia. Bueno, para terminar entonces esta presentación del pensamiento de la filosofía de la Escuela de Marburgo, no quisiera dejar de mencionar que si bien entonces tanto Cohen como el propio Nathorp y finalmente también Cassirer exaltan una idea de una filosofía trascendental volcada a los objetos, en donde las relaciones lógicas son relaciones objetivas y que tienen una estructura y una génesis en una lógica precisamente objetiva, a la cual llaman lógica genética o lógica trascendental. También encontramos un interés en Paul Nathorp por desarrollar una filosofía subjetiva, es decir, una filosofía del sujeto que necesariamente está sustentada sobre la filosofía objetiva o sobre el camino del método trascendental, al cual llamará Nathorp el camino constructivo, pero que desde ese mismo camino es posible descubrir precisamente la actividad subjetiva que va siempre entrelazada a los procesos de construcción objetiva por parte de la lógica y que solo puede ser accesible no de manera directa, sino a través de un ejercicio de reconstrucción a través del método constructivo. Y esto es desarrollado en una lógica, digo mejor dicho, en una psicología
que la llama psicología pura. Esta psicología, curiosamente, tiene mucha relación, por un lado, con la psicología de Dilthey en gran medida, pero sobre todo y ante todo con la fenomenología de Husserl, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decir sobre la escuela de Marburgo. Quisiera decir algunas palabras rápidamente con respecto a la escuela de Baden. Decía ya que la escuela de Baden está constituida especialmente o sobre todo por 3 pensadores muy relevantes. El primero es Wilhelm Windelband, quien nació en 1848 y murió en 1915. El segundo es Heinrich Rickert, quien nació en 1863 y murió en 1936. Y por último, se incluye dentro de la escuela de Baden y se le considera un neokantiano, pero en un momento veremos que quizás no es un neokantiano en sentido estricto. Es Emil Lask, es quizás el menos de todos los neokantianos del que he hablado hasta ahora, quien nació en 1875 y murió en 1915, al parecer en la Primera Guerra Mundial. Bueno, rápidamente quisiera mencionar que hay una distinción que se ha popularizado entre la escuela de Baden y la de Marburgo. Se dice a veces que la escuela de Baden se interesa principalmente por lo que son las preguntas volcadas hacia las ciencias del espíritu. En cambio, la de Marburgo se interesa más por las ciencias exactas. A partir de lo que he mencionado aquí de la escuela de Marburgo, veríamos que eso es falso, ¿no? Eso no es exactamente así, y lo contrario tampoco es cierto con respecto a la escuela de Baden. En la escuela de Baden también hay un interés muy profundo por la lógica, por la matemática. Rickert escribió una obra acerca del número precisamente, y bueno, encontraremos que hay elementos que también son muy importantes en el propio Windelband y finalmente en Lask sobre la idea de la lógica y sobre la idea de la lógica como la estructura de la ciencia misma. En ese sentido, Windelband tiene un ensayo muy importante muy relevante que se llama Las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Se traduce a veces, pero sobre todo en su texto más bien lo llama las ciencias de la historia. Y en este ensayo él intenta establecer una distinción semejante a la de Dilthey, pero a su vez profundamente distinta, porque a su modo de ver es falso considerar que las ciencias en general deberían de fundar su sentido a partir del campo o la región de objetos que investigan. Dice, eso es falso, porque a decir verdad es posible darse cuenta de que estas distinciones digamos de regiones o de objetos posibles de la ciencia no son tan estrictas, o quizás a veces pueden mostrarse como falsas, sino que más bien una adecuada consideración del sentido distintivo de las ciencias más bien debe estar pensada a partir de su método. Entonces, en esto hay un elemento de vinculación muy estrecha con la escuela de Marburgo, es decir, aquí hay un énfasis de nuevo con respecto a la relación que hay entre la idea de método, la idea del método como fundamento de la ciencia y de la cientificidad, y a su vez su vinculación con la lógica. Entonces, en el caso de Windelband dirá que la distinción crucial entre las ciencias es, pues, por tanto, no una distinción de contenidos, sino de métodos, y dirá que la diferencia consiste en la siguiente. La diferencia es entre las ciencias que se interesan o que están volcadas en la construcción, el desarrollo y explicación a través de leyes, y las llama él así ciencias de leyes o ciencias nomológicas, a diferencia de las ciencias que no construyen leyes, que no pueden inclusive quizás construir leyes, sino que su interés está volcado en la descripción de eventos, situaciones o objetos en sus particularidades, ¿no? En este sentido, entonces, es distinto la idea dice Windelband, entre la idea de cientificidad pensada a partir de las leyes y la idea de cientificidad determinada a partir de la descripción. Entonces, la historia es una ciencia que describe, en cambio la química es una ciencia que produce leyes. Sin embargo, la química, desde el punto de vista de los objetos, también es una ciencia descriptiva. Entonces nos dice Windelband que en realidad habría que aprender a darse cuenta que diferentes ciencias pueden aplicar los mismos métodos, o que diferentes métodos métodos pueden ser aplicados a los mismos objetos, ¿no? Esta idea también es retomada por Rickert,
y también en cierta medida será como el sustento o la base sobre la cual se establecerá una diferencia quizás muy común o familiar para ustedes entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos del trabajo científico, ¿no? Hoy es muy común darse cuenta que en investigaciones del ámbito de las ciencias sociales pues parece ser que el tema de los métodos es a veces como medio a elección, ¿no? Es decir, ¿qué prefieres? ¿Hacer una investigación cuantitativa o cualitativa? En donde la cosa misma, el objeto a investigar, no es aquello que define enteramente lo que implica la elección del método. Claro que tiene que ver, pero el método en sí no se define por el objeto, sino más bien es al revés, ¿no? En función de quizás a veces de lo que se quiera buscar, del objetivo de la investigación u otras cosas. No digo que la distinción entre entre la distinción, digamos, entre métodos cuantitativos y cualitativos sea lo mismo que de lo que hablan Windelband y Rickert, pero están realmente bastante cerca, ¿no? Bueno, por último quisiera hablar del quien decía ya es el neokantiano, tal vez menos neokantiano de todos estos de los cuales he hablado hasta ahora, y que es Emil Lask, ¿no? Emil Lask es discípulo de Rickert, como ya mencioné. Es una figura quizás relevante de manera restringida para una serie de filósofos posteriores, especialmente Martin Heidegger reconoce en diferentes momentos que es Lask alguien decisivo en su camino filosófico, pero también lo va a hacer quizás para otros pensadores posteriores, por ejemplo Lukács, que si mal no recuerdo. Bueno, acá que lo importante es preguntarse, bueno, ¿y qué es lo característico de la filosofía de Lask? Y Lask, por un lado, es neokantiano porque precisamente considera que es necesario retomar de Kant lo que es el carácter más distintivo de su pensamiento, el cual está representado o que está encarnado en la idea del giro copernicano desde el punto de vista de Kant. Pero a diferencia de Kant, Lask considera que el giro copernicano que él quiere retomar y radicalizar va en contra de Kant y es distinto a la filosofía que el propio Kant defendería, ¿no? En primer lugar porque precisamente, al igual que defienden los filósofos de Marburgo, la lógica que estructura la idea misma de esta filosofía trascendental de Lask y del giro copernicano que ello implica, no es una lógica que dependa de un sujeto y de una cientificidad que está constituida a través de una subjetividad. Entonces, la postura de Lask en ese sentido es próxima a la de la escuela de Marburgo, pero al mismo tiempo es contraria a la de Marburgo porque, a su modo de ver, la forma en que ellos entienden la lógica es una forma quizás en muchos sentidos abusiva o inadecuada, y que voy a caracterizar en las siguientes palabras. En primer lugar, el lugar fundamental de la verdad, nos dice Lask en su idea de la lógica, no es el juzgar, sino el ámbito categorial de la validez objetiva misma previa a toda actividad subjetiva, el cual constituye entonces el ámbito propio de la lógica trascendental inaugurada por Kant, pero interpretada precisamente de manera objetiva por el propio Lask, ¿no? Entonces esto, decía ya, lo acerca por un lado a la escuela de Marburgo, lo acerca también de manera muy relevante a Frege, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Frege justamente nos dice que el sentido propio de la verdad y al mismo tiempo la sede, digámoslo así, de lo que son las estructuras y relaciones lógicas no está, como dice Kant, en el juzgar, es decir, en el acto subjetivo del juzgar, sino más bien está del lado objetivo, es decir, del contenido de los juicios, o lo que podemos llamar lo juzgado en los juicios, que es un contenido o un ámbito ideal y separado y separable de las enunciaciones como actos meramente empíricos, materiales de un sujeto, pero también de la actividad subjetiva del juzgar. Entonces, para Lask, al igual que para Frege, el ámbito de la validez de los objetos es el ámbito propio donde tiene o acontece la verdad, ¿no? Es el ámbito propio entonces también de la lógica, pero así, a diferencia de Frege, la manera en cómo va a pensar esto Lask
implicará una reapropiación muy particular de lo que podríamos llamar el helimorfismo aristotélico. Entonces, en ese sentido también hay diferencia con la escuela de Marburgo. Decía ya, los filósofos de Marburgo toman a Platón como la referencia primaria, originaria de la filosofía trascendental. En cambio, Lask considerará que es más bien Aristóteles y su helimorfismo el que nos mostrará la manera adecuada, nos servirá para entender adecuadamente esta idea de la filosofía trascendental. A pesar de tener entonces un acercamiento con respecto a Nator, en realidad Lask, al igual que como ya había hecho, habría que decirlo, Rickert, rechazó el formalismo o el logicismo de la escuela de Marburgo, adoptando una posición más cercana a la defensa que hace justamente Rickert de la necesaria distinción entre materia y forma de los juicios, ¿no? Si Cohn y Nator interpretaron el sentido de la filosofía trascendental, como ya decía, a partir de Platón, pues entonces Lask radicalizó la rehabilitación rickartiana de la distinción entre materia y forma a partir de una interpretación, digámoslo así, aristotelizante del sentido trascendental de la misma. Su concepción del giro copernicano, entonces, con el cual no solo se intenta ir más allá de Kant, sino en contra de él con respecto a la cuestión del origen de las categorías, y de ahí decía entonces que esta problemática de las categorías que recomienza en cierto sentido contra Nellenburg, pues se mantiene entonces hasta los neokantianos ya de inicios del siglo XX, ¿no? Decía entonces que el giro copernicano, que implica un cuestionamiento con respecto a Kant, una apropiación al mismo tiempo de Kant, pero a su vez una crítica respecto al origen de las categorías, en la que se define una lógica trascendental estrictamente objetiva, a diferencia de la de Kant, que la llamaríamos en ese sentido entonces subjetiva, implicó para Lask una restitución del sentido a priorístico y estrictamente ontológico de las categorías y de su validez objetiva, y con ello de la verdad, con ello también de lo que es el concepto de verdad que el propio Lask veía que ya tenía en su poder Aristóteles, en cierto sentido. El punto capital de su teoría hilemórfica de la objetividad de inspiración entonces aristotélica consiste en que la forma categorial está exigida por la materia misma, puesto que para Lask la validez determinada por la forma, siempre dice Lask, es validez hacia algo. Es decir, en gran medida la lógica es sí un ámbito de relaciones estrictamente funcionales, pero que son siempre ya entonces relaciones de algo que precisamente es presupuesto por la propia lógica, ¿no? Entonces, para Lask, lo lógico categorial es para él una forma vacía que necesariamente debe ser llenada, ¿sí? Debe ser o debe encontrar una repleción o un cumplimiento o un llenado a través de algo que no es algo formal, sino que precisamente es lo que constituye el ámbito de la materia. De tal manera que, a diferencia de Aristóteles y a diferencia de Kant, para Lask lo primigenio y lo más fundamental no es la forma como determinante respecto al sentido de ser de las cosas, o del sentido de Kant con respecto al sentido de la objetividad de los objetos, sino más bien es la materia. Y entonces en este sentido Lask se aparta radicalmente de ya sea el platonismo y el aristotelismo, de Kant, del neocantismo de Marburgo, y quizás es solamente en la filosofía fonológica de Husserl y finalmente en Heidegger y quizás en otros autores también, en donde encontraremos un referente en donde esta idea de que la lógica es necesariamente sí una relación o una estricta relación meramente formal, pero que es dependiente de algo que no es formal, que es justamente la materia. Entonces, para Lask, lo lógico categorial necesita, digámoslo así, implica ser, necesita justamente acoplarse. Él habla en términos de un sellado de lo formal con respecto a algo que no es formal y que lo llamaríamos en ese sentido materia. Y que esta unión no es el resultado de actividad sintética subjetiva alguna, sino que es una relación de la forma cognoscitiva lógica inmanente al objeto mismo.
Lo que hace entonces es necesario reconocer, dice el propio Lask, la inmanencia del logos en el objeto antepredicativo. Es decir, antes de que se lleve a cabo el ejercicio subjetivo del juicio, de la predicación, pues hay una serie de estructuras previas o de condiciones previas en las cuales precisamente entonces el objeto impone una serie de condiciones que necesariamente deben ser cumplidas para que se tenga un objeto frente de sí. Pero no solo eso, el ilimorfismo trascendental implica algo más, a saber que la forma inmanente al objeto antipredicativo tampoco es ella misma una mera imposición a la materia, sino que por el contrario, es esta última la que exige su lugificación a través de lo que Lask denomina como la protorrelación funcional entre ambas. Decía entonces que esta relación es una relación puramente funcional y que desde su punto de vista la única manera entonces de entender las cosas es que la lógica en su desnudez, en su sentido puro, necesita de algo que en cierta manera es alógico o en todo caso prelógico, ¿no? Y bueno, con eso terminaría, digamos, de exponer justamente las peculiaridades de lo que implicaría esta filosofía que vuelca su interés en la relación entre la lógica y por último en esto que también llamará el propio Lask una protomateria, ¿no? Y retomando esta expresión aristotélica de protogile, una protomateria que es la condición de posibilidad de todo lo formal, es decir, un ámbito prelógico anterior a todo lo lógico, pero que precisamente hace posible a lo lógico, ¿no? Bueno, decía entonces que el neocantismo es una filosofía, o mejor dicho, primero que nada un movimiento en un sentido histórico que va en una dirección contraria a la filosofía hegeliana, pero que en un primer momento no tiene una forma cohesiva, sino solo una especie de rechazo, ¿no? a la filosofía anterior. Por otro lado, tiene, también ya decía, un elemento distintivo de ello es el interés por entender la relación entre la filosofía y la ciencia y comprender también, siguiendo el ejemplo de Kant, que no es posible entender a la filosofía sin su vínculo con la ciencia. En tercer lugar, ya en los movimientos maduros del neocantismo a finales del siglo XIX, encontramos también un interés por mostrar que esa relación entre filosofía y ciencia no es semejante a una especie de disolución de la filosofía en la ciencia o un hacer depender totalmente la filosofía a la ciencia, es decir, como si la filosofía solo se resolviera a través de una epistemología, si bien la epistemología es una tarea crucial de la filosofía en su conjunto. Por último, decía ya también que en la filosofía neocantiana, especialmente de las escuelas de Marburgo y de Baden, hay un interés por el ámbito global de las ciencias, pero también por la cultura y finalmente por tratar de mostrar que la filosofía trascendental tiene como tarea precisamente el tratar de aclarar o hacer comprensible las condiciones de posibilidad entonces no solo del conocimiento, sino de los diferentes ámbitos de la vida humana, ¿no? Y esto a su vez de una perspectiva histórica profunda y que al mismo tiempo también ya había dicho en un inicio de la exposición de la Escuela de Marburgo, tendrá una orientación práctica muy particular hacia lo que en el caso insisto, de la filosofía de Marburgo es llamado una filosofía social o un nuevo socialismo que tiene como fuente no a lo que es las fuentes, digámoslo así, comúnmente aceptadas de lo que implicaría hablar del socialismo, como es el materialismo u otras formas de hacer o entender la filosofía y las ciencias, sino que tiene a su fuente en el propio Kant, en la ética y la filosofía moral de Kant, ¿no? Entonces, es el interés de Windelband, una vez que él abandonó Marburgo para elegir vivir en Berlín, ese interés de Cohen, el mostrar que la filosofía del sujeto, pongámoslo así, es decir, esta filosofía de la cual parecía ser que Cohen no se había interesado porque él había insistido en el carácter objetivo de la ciencia y de la lógica, pues al parecer sí que hay todo un interés por el ámbito subjetivo y de la vida en su sentido moral, no solo cognitivo, que estará en una estrecha relación, o mejor dicho, se mostrará que hay una posible
relación muy estrecha entre esta filosofía de la subjetividad que encontramos a partir de Kant y el pensamiento judío, las fuentes del pensamiento y de la filosofía judía, ¿no? En ese sentido, Cohen tuvo algunos discípulos, específicamente Rosenzweig, muy relevantes, y por ejemplo también Martin Buber, al parecer fue alguien cercano a Hermann Cohen. Para terminar, quisiera mencionar que desafortunadamente el neocantismo se convirtió en lo que Cassirer le dijo claramente a Martin Heidegger en este debate que tuvieron en 1929 en la ciudad suiza de Davos. Pues el neocantismo se convirtió en gran medida el chivo expiatorio de las filosofías posteriores, en el sentido en que quizás se tuvo una comprensión por parte de las filosofías subsecuentes, especialmente la hermenéutica desarrollada a través de Dilthey y sus herederos como Georg Misch y otros más, pero también de la fonología y quizás también de otras formas de filosofía como es la filosofía crítica, que no lograron entender cabalmente el sentido global de la filosofía neocantiana y la encasillaron especialmente en una especie, ya decía yo, de filosofía de la ciencia o de epistemología sin mayor alcance y sin mayor interés, que perdía su suelo con respecto a las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente el neocantismo, desde un punto de vista externo, pues fue suplantado por otras filosofías, pero también hay una crisis interna del propio neocantismo, en la medida en que muchos de sus fundadores o de sus continuadores pues tuvieron que ser exiliados o exiliarse, ¿no? A partir de la instauración del régimen nazi en Alemania hacia finales de la década de los 30, ¿no? Bueno, un poco antes, perdón. Aquí un ejemplo clarísimo es el caso de Ernst Cassirer. Cassirer tuvo que, en primer lugar, él como un pensador de origen judío, tuvo que emigrar a Suecia, después a Inglaterra, finalmente en Estados Unidos, y bueno, a partir de eso pues hubo una disolución, digámoslo así, una dispersión del movimiento neocantiano, que sumada a lo que sería el desarrollo de otras filosofías, pues simplemente hizo que el neocantismo desapareciera. Sin embargo, hoy en día hay un interés cada vez mayor por entender qué es el neocantismo y sobre todo entender que si no prestamos atención en los desarrollos de los neocantianos, no seríamos capaces de entender cabalmente el desarrollo posterior de la filosofía y en algunos casos también de la ciencia del siglo XX, pero también no seríamos capaces de entender que hay una serie de problemas o de asuntos propios de la filosofía del siglo XXI, de los primeros 20 años de la filosofía del siglo XXI, que curiosamente están en estrecha relación justamente con la filosofía neocantiana. La misma situación que tuvo lugar en Europa, es decir, esta disolución del neocantismo y en gran medida su reemplazo por otras formas de filosofía, tuvo lugar en México. Decía al inicio que en cierta forma hay un neocantismo en México, un neocantismo en muchos sentidos incipiente, como han mencionado algunos intérpretes como Dulce María Granja, pero que a final de cuentas nos permiten hablar de un cierto movimiento neocantiano en México, representado por autores como Guillermo Héctor Rodríguez, y finalmente por quizás el representante más importante de todo ello, que es Francisco Larroyo, y quienes retomaron, digámoslo así, varias ideas importantes del neocantismo y que intentaron desarrollarlas aquí en México y ver de qué forma esta filosofía podría pues tener un papel activo en la vida no solo científica, sino incluso también en el desarrollo político de una nación que estaba construyéndose después de la Revolución. En ese sentido, muchas de las ideas de los neocantianos, si bien no trascendieron el ámbito propiamente académico y universitario, sí lo hicieron desde la perspectiva de la construcción de las instituciones educativas en México y que siguen incluso vigentes en muchos casos, ¿no? O algunos de sus elementos. Eso, decía, se ve muy claramente en el caso de Francisco Larroyo, puesto que él fue alguien muy influyente en ese sentido, pero sobre todo alguien preocupado por proveer a aquellos que eran los formadores, los profesores, los maestros de México en aquella época,
de herramientas adecuadas para llevar a cabo su trabajo, y él hizo varios manuales en los cuales se retoma de manera muy clara muchísimas de las ideas que encontramos en el neocantismo. Y al igual que en Europa, la llegada de la nueva filosofía del siglo XX, es decir, en este caso lo que llamamos la fenomenología, a través de Gauss, de José Gauss, pues implicó precisamente la disolución o la desaparición en muchos sentidos del neocantismo. Sin embargo, esto no pasó sin dejar huella alguna, sino al revés. Justo a la llegada de Gauss, años después, tuvo lugar un encuentro epistolar muy rico y también bastante, podemos decirlo así, fuerte entre Larroyo y Gauss, y que hoy en día es posible consultar a través de las obras completas de Gauss. Y bueno, quien esté interesada en esta cuestión, se puede acercar conmigo y preguntarme o solicitarme algunas referencias bibliográficas para precisamente profundizar, ya sea en la temática del neocantismo en México o también con respecto al neocantismo en sentido mucho más amplio. Bueno, eso es todo y espero que este video les haya servido.